es de justicia. Estimados amigos, buenos días, con todas y con todos. Espero sinceramente que hayan tenido una semana productiva. Y si no ha sido así, si la adversidad ha tocado su puerta, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué tal un abrazo de esos rompecostillas? Que como dice Pamela, es ese abrazo al alma. En un programa anterior mencionamos la importancia de conocer un poco más sobre los dispositivos de vigilancia electrónica que entraron hace poco en uso en nuestro país. No obstante, son utilizados en diferentes partes del mundo desde el año 1980 y con buenos resultados. He sido un crítico permanente de la sobrepoblación de los centros de detención en el país, por lo que el uso de este mecanismo constituye un avance importante para la justicia de nuestro país y de todas y cada una de las provincias. Pamela, buenos días. Jimmy, buenos días. Un saludo muy especial para nuestra teleaudiencia. Entre enero y marzo del 2016 se ejecutó un plan piloto con alrededor de 500 dispositivos que fueron colocados en los tobillos de las personas privadas de la libertad que cumplirán el resto de su sentencia fuera de los centros de rehabilitación social en el país, a través del programa de Libertad Controlada. De hecho, hay muchos procesados que podrán acogerse a los sistemas abierto y semiabierto que permite el sistema normativo que antes no se podía por la falta de estas herramientas. Es importante recalcar que no todos los privados de libertad son aptos para acogerse a este plan, ya que estos dispositivos son de uso prioritario para las mujeres embarazadas, para aquellas personas mayores de 65 años o para aquellos internos con enfermedades incurables en etapa terminal. Así es, Pamela y amables televidentes. En este programa conoceremos el procedimiento para acceder a ello, así como que la solicitud con la petición al juez no garantiza la asignación del dispositivo, ya que el juez debe analizar los informes elaborados por el Ministerio de Justicia y por la Fiscalía respecto si el privado de la libertad o el procesado es apto o no para este plan, en el que se tomará en cuenta que los años de sentencia no sean más de 5, que no sea reincidente y en el caso de las personas privadas de la libertad, que haya tenido buena conducta durante su permanencia en el centro carcelario. Y Jimmy, cuando la petición haya sido aceptada, el juez dispondrá el número de restricciones de movilidad que deben asignársele al beneficiado. Y para atender las inquietudes de nuestros televidentes sobre este importante tema, tenemos como invitada a la doctora Liliana Guzmán Ochoa, viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad, quien nos explicará más sobre el tema de los dispositivos de vigilancia electrónica. Ya regresamos luego del corte. Al regresar, Esto por mandato legal puede ser cuando hay un cambio de régimen por orden judicial o también en su caso reemplaza una medida privativa de libertad. es de justicia. Estamos de regreso en Es de Justicia. La implementación de los brazaletes electrónicos para privados de la libertad dejó de ser una práctica que se observaba en otros países. Ecuador también forma parte de las naciones que se ajustan a las innovaciones tecnológicas para controlar a las personas privadas de la libertad. Por ello, hoy hablaremos sobre los dispositivos de vigilancia electrónica, sistema seguro, que permitirá disminuir la población penitenciaria en el Ecuador. Asimismo, es una medida alternativa para los privados de la libertad
por delitos menores o para quienes enfrentan prisión domiciliaria, lo cual reduce notablemente el costo y el riesgo de violar la custodia policial. Escuchemos a nuestra invitada, la doctora Liliana Guzmán, viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad, quien expone que son los dispositivos de vigilancia electrónica. Muchas gracias. Efectivamente, a raíz del año 2014, cuando entró en vigencia el Código Integral Penal, el COIP, se abre esta posibilidad innovadora y tecnológica, lo que es aquellas personas privadas de la libertad cuando entran en un cambio de régimen, que puede ser el régimen ciego y abierto, el juez mediante disposición ordena el uso de un dispositivo electrónico. En el marco de lo que establece el Código Integral Penal, el Ministerio de Justicia, como ente competente, entró en un proceso pilotaje de adquisición en una primera parte de equipos que comprenden alrededor de 4.000 kits. Son 4.000 kits que tenemos de dispositivos para poder cumplir con estas disposiciones legales, que vale la pena aclarar porque incluso hay varios ciudadanos que piden ser usuarios o poder utilizar este dispositivo. Esto por mandato legal puede ser cuando hay un cambio de régimen por orden judicial o también en su caso reemplaza una medida privativa de libertad. De ninguna manera puede cumplirse una sentencia usando un dispositivo, ¿no? Porque dicen, claro, yo estoy sentenciada, pero pueden darme arresto domiciliario o puedo utilizar el dispositivo. No reemplaza la prisión o la sentencia que ya ha fijado el juez, sino lo que puede reemplazar es una medida preventiva, es decir, para personas que se encuentran siendo procesadas por un delito, particularmente por delitos menores, porque así es el criterio también que lo utilizan los jueces. Jimmy, según información estatal, diariamente el Estado invierte alrededor de $14 en la manutención de un privado de la libertad. En cambio, con la aplicación de estos dispositivos, el costo se reduciría a $5. Por lo que no solo estamos hablando de un ahorro de recursos, sino que además facilita la reinserción social del privado de la libertad y se evita el hacinamiento carcelario. Además, como el sistema está anclado a la plataforma del ECU 911, en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, se realiza el seguimiento a quien lo porta y en caso de alertas se notifica a la policía. Por eso le consultamos a nuestra invitada cómo funcionan estos dispositivos de seguridad de vigilancia electrónica. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Cómo funciona esto? Por orden judicial, en vez de el juez en delitos menores dispone que en lugar de darle la prisión preventiva a un procesado, se ordena que se utilice esta tobillera que es de libre circulación. La persona procesada usa esta tobillera, se le coloca, nosotros le colocamos esta tobillera y puede circular en todo el país, porque particularmente lo que hace es reemplazar esa medida que el juez dice, la prohibición de salida del país. Entonces, esto está sintonizado, podríamos decirlo así, para que a través del monitoreo electrónico que se lo hace con el ECU 911 se pueda efectivamente monitorear que la persona que usa procesada no salga del país, no saque, si un caso ya se está bajando la batería de la tobillera, se le llama, se le dice que tiene ya que hacer una recarga de la tobillera y que eso facilite y que colabore ante el monitoreo que nosotros tenemos que hacer. De estos tobilleras tenemos 3.000 en uso con la posibilidad de que puedan ser usados en un cambio de régimen o a su vez a través de la sustitución de una medida preventiva, particularmente en medidas en delitos menores, siempre previo orden judicial. Como vemos, el brazalete es un accesorio de control y monitoreo en tiempo real que será colocado para los internos que cumplen un perfil específico. Es importante mencionar que existen un tipo de dispositivos utilizados exclusivamente para casos de violencia intrafamiliar y otro para arrestos domiciliarios. La doctora Guzmán explicó detalladamente al respecto. Escuchemos. El kit comprende estas dos piezas.
Estas dos piezas comprende el kit y que el ministerio ha hecho una adquisición de 600. Es la tobillera que lo debe usar el agresor y este tipo móvil, hablamos así, que lo utiliza la víctima y que es portátil, que la víctima no puede dejar de movilizar, al menos así, porque no funciona. Esto sustituye particularmente una medida cuando el juez ordena en un caso de violencia que el agresor no se acerque a la víctima. Entonces, esto está sincronizado a una distancia de 1 kilómetro, que en el momento que, supongamos, el agresor que está utilizando esta tobillera pasa del kilómetro que está sincronizado, enseguidamente empieza a titilar y nos da una alerta a nosotros en el sistema de monitoreo en donde se evidencia que no se está cumpliendo con la medida y la disposición del juez. Por supuesto que esto es de absoluto uso y también de confianza que la víctima voluntariamente debe aceptar, movilizarse con este viper, porque si no usa el viper, no funciona la medida que el juez ha ordenado. De eso tenemos 600 kits que están a disponibilidad para que los señores jueces puedan disponer como una medida de protección particularmente a una víctima en aquello que se diga que no se acerque el agresor a la víctima. Eso lo tenemos en un kit. Y un tercer kit que tenemos 400 que son para arrestos domiciliarios. Este comprende 3 piezas, hablemos así, en aquella medida que el juez no se ordena cumplir la sentencia de ninguna manera vía arresto domiciliario, y hago este énfasis porque también se suele confundir en los ciudadanos. Nosotros tenemos aquí escritos que dicen pídase que se me coloque para cumplir mi sentencia mediante arresto domiciliario. No, esto también es en aquellas acciones que tienen relación frente a una medida sustitutiva en el caso de la prisión preventiva, ¿sí? Y que son para procesados, únicamente para procesados. Tenemos nosotros 400 kits que viene de alguna manera a reemplazar el custodio policial. Es importante saber que la Policía Nacional tiene destinado y el Ministerio del Interior para aquellos que cumplen arresto domiciliario que tengan el custodio policial. Estos vendría a reemplazar. ¿En qué consiste? Una vez más el tobillero, en todos los 3 kits se usa la tobillera. Una vez más la tobillera utiliza a la persona que está siendo procesada, que tiene la medida del arresto domiciliario. Este es un kit, hablemos así, de dispositivo fijo que se tiene que poner en la casa para poder sintonizar que esta no puede salir la persona, va sintonizado con esto, que la persona no podría salir de la casa frente a su arresto domiciliario. Y esta es la tablet de reconocimiento facial que también se utiliza en el arresto domiciliario y que tiene relación que dentro del monitoreo, para efectivamente determinar que la persona se encuentra en la casa y que es la persona procesada la que está en la casa, esporádicamente se lo hace, se toma la foto, podríamos decirlo, y está sincronizado, en la cual se evidencia que es la persona procesada la que está usando el dispositivo y está cumpliendo con el arresto domiciliario. Jimmy, es importante conocer que los portadores de estos DVE, como se los conoce, están sujetos a restricciones de movilidad que son determinados por el juez. Y estas restricciones de movilidad consiste en que si no puede salir de su vivienda, como por ejemplo en el caso de los arrestos domiciliarios, o no puede salir de su barrio o de la ciudad o de la provincia, y en los casos de violencia intrafamiliar o de protección a víctimas y testigos, se prohibirá el acercamiento a otros lugares o a personas determinadas. Y también es importante mencionar que en todas estas situaciones, ninguno de los portadores de estos dispositivos podrán ingresar a aeropuertos o a terminales terrestres. Esta medida alternativa que está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal tiene el seguimiento del Ministerio de Justicia en coordinación con el ECU 911 y la Policía Nacional. Pamela, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 558, contempla 12 medidas de protección para víctimas, testigos o participantes en un proceso, disponiendo, además, el artículo 559,
que para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección que prohíben acercarse, perseguir o intimidar a la persona, el juzgador puede disponer el uso de estas herramientas. Es importante recalcar que los usuarios del dispositivo de vigilancia electrónica son las personas sentenciadas que ya han cumplido por lo menos un 60 u 80% de su pena, dependiendo del tipo de delito y de su comportamiento en el sistema penitenciario. Asimismo, Jimmy, otro grupo que son beneficiados con este sistema son aquellos procesados que tengan medidas cautelares con caducidad de la prisión preventiva. Casos especiales de prisión preventiva, víctimas, testigos u otros participantes de procesos penales. ¿Y sabías que además de esta supervisión personalizada que los funcionarios del Ministerio de Justicia realizan al sistema, hay otros medios de supervisión? Por ejemplo, se genera una alerta, es decir, que se activa el dispositivo cuando está descargado, cuando lo han cortado o cuando la persona pasa el límite de movilidad. Y cuando esto sucede, agentes de la Unidad de Policía Comunitaria, UPC, más cercana al PPL, en prelibertad, acudirá a corroborar la alerta. Según la información oficial proporcionada, estos aparatos cuentan con material de metal reforzado y con una cobertura para evitar alergia en la piel, por lo que el usuario podrá bañarse con el aparato, ya que resiste a altas temperaturas y puede estar bajo el agua. Pero existe todo un protocolo para su autorización y uso. ¿Qué te parece esto, Pamela? Correcto, Jimmy. En primer lugar, se parte de la autorización judicial. El operador de justicia, como lo mencionamos al inicio del programa, tendrá como apoyo el informe técnico emitido por el Ministerio de Justicia. Informe que asegurará que el lugar en donde se lo vaya a utilizar cuenta con las garantías técnicas, es decir, que haya acceso a la señal GPS y no solo suena la alarma cuando está descargado o cuando el usuario pretende salir de la zona autorizada. Obviamente, cuando se lo pretende sacar o lo intenta romper, también suena esa alarma. Pamela, me parece muy positivo el haber enlazado las plataformas del ECU 911 al sistema de control y supervisión de los dispositivos, ya que estos puntos de mando tienen cobertura a nivel de todo el país. Los supervisores de este dispositivo están facultados, en el caso de duda de que el privado de la libertad salió de la zona de control, de comunicarse directamente con la radio base, llamar al procesado para preguntar su ubicación y este tiene que responder dónde se encuentra, tomarse una foto con el dispositivo desde el lugar que esté. Exactamente, y el uso que se da a estos dispositivos para prevenir la violencia intrafamiliar y dependiendo de la decisión judicial, será colocado tanto el agresor para garantizar el alejamiento de la víctima, como también a la víctima, quien tendrá un aparato en caso de emergencia y estos brazaletes o tobilleras contarán con capacidad de comunicación de 2 vías, con métodos obligatorios de comunicación de voz y datos para enviar y recibir información de manera que permita el contacto con la persona vigilada y también con la víctima para enviar y recibir notificaciones importantes o urgentes. El beneficiario de este sistema se compromete a cumplir el proceso judicial en los términos convenidos y cuidar el bien público que recibe, para lo cual debe suscribir un acta de compromiso que lo obliga a ello. Este dispositivo se coloca en el tobillo o muñeca y en caso del mal uso del dispositivo de vigilancia electrónica,
la persona podría enfrentar nuevos procesos por daño a bienes públicos o evasión de los mismos. También es preciso determinar que aquella población penitenciaria, quienes por su grado de peligrosidad, su perfil no aplique para esta medida alternativa, jamás podrán usar estos dispositivos. Y el uso de medidas sustitutivas a la prisión está contemplado en varios instrumentos internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas de Tokio, entre otras. Agradecemos a la doctora Liliana Guzmán, viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, por su participación en nuestro programa. Y usted no se despegue de la pantalla, que ya regresamos con más información. Al regresar, Toda reclamación de alimentos debe hacerse ante uno de los jueces de la niñez. es de justicia. A continuación vamos a leer algunos de los correos electrónicos enviados por ustedes, amigos televidentes, que nos siguen semana a semana y que tratan por medio de este programa buscar el asesoramiento responsable en los asuntos legales que les causa preocupación. Escuchemos la primera consulta del público. Buenos días, doctor Jimmy Salazar. Lo felicito por su programa. Le hago la siguiente consulta. Para reclamar la pensión alimenticia, ¿se lo debe hacer ante la Defensoría del Pueblo o se debe hacer a través de un abogado? Gracias. Estimado Emilio, gracias por sus comentarios a nuestro programa. Le aclaro, toda reclamación de alimentos debe hacerse ante uno de los jueces de la niñez, familia, mujer y adolescencia del sitio de su residencia. Le sugiero que, a pesar de no ser obligación, cuente siempre con el patrocinio de un abogado que, con suficiencia de conocimiento de los derechos y procedimientos, pueda orientarlo en el patrocinio y ejecución de sus reclamaciones. Buenos días, quisiera saber qué puedo hacer si fui garante de una persona ante el banco. Hace 5 años el banco me cobró a mí ese dinero, descontándome de mi cuenta de ahorros el total de la deuda. Quisiera saber cómo puedo hacer para cobrar a la persona que serví como garante, ya que el banco no me puede dar copia del contrato de préstamo. Estimado César, el banco puede y debe darle a usted una copia del contrato de préstamo en que usted aparece como garante. Por los hechos que me relata en su correo, la garantía que usted dio ante el banco es de carácter solidario y usted habría consentido en que, ante la mora en el pago de las obligaciones, pueda escoger a su criterio a quién cobrar la deuda, ya sea al deudor principal o a su garante. Por lo expuesto, se habría constituido como responsable del pago de la misma, pero le asiste el derecho de repetir en contra del deudor principal. Doctor Salazar, yo quisiera preguntar cómo debo hacer para cambiarle el apellido a mi hija de 3 años, ya que su padre no cumple con los derechos de mi hija y quien lo hace es mi actual pareja. Quiero que tenga el apellido de él. Estimada Daniela, es lamentable saber del incumplimiento de las obligaciones del padre de su hija frente a ella. Sin embargo, el apellido del padre es aquel por la ley le corresponde a una menor que aún no puede elegir si conservar el apellido biológico o cambiar su apellido materno. Con mucho respeto, le sugiero agotar los mecanismos legales para el cumplimiento de las obligaciones del padre para con su hija. No obstante, atendiendo a su consulta, para cambiar el apellido de su niña, es necesario presentar una reclamación de orden administrativa en que el mismo ciudadano requiere el cambio de apellido al amparo de lo establecido en el numeral 3 del artículo 10
y artículo 79 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Es de justicia. Agradecemos a todas las personas que semana a semana nos escriben al correo electrónico del programa. Recuerden enviarnos sus sugerencias, los temas que quieran conocer o sus necesidades de asesoramiento a info@esdejusticia.net, que con gusto atenderemos sus solicitudes. Y si se perdió uno de nuestros programas, puede vernos por nuestro canal YouTube. Además, Es de Justicia es retransmitido todos los martes a las 7:30 por las radios Super K800, Radio La Prensa Sport 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM. Esperamos que toda la información vertida sobre los dispositivos de vigilancia electrónica haya podido satisfacer sus inquietudes. Sin embargo, no duden en escribirnos al correo electrónico del programa y si tiene todavía alguna duda que deseen aclarar. Yo me despido dejándolos en compañía del abogado Salazar y el comentario de la semana. El Ecuador, al implementar el uso del brazalete electrónico, se introduce en la tendencia mundial de aplicar medidas sustitutivas a la prisión. Entre los ciudadanos hay mucha expectativa en la implementación del uso del brazalete, que se asegura traerá muchos beneficios sociales. Mencionaré 3 de ellos. El primero, que aunque en un porcentaje no tan alto, se descongestionará las cárceles, esto es, la sobrepoblación crónica y la convivencia promiscua. Segundo, favorece a la rehabilitación de los condenados, ya que tiene la posibilidad de estar con su familia o manteniendo su trabajo. También se le da la oportunidad de pagar su pena con otras medidas como el servicio social o comunitario. Y en tercer lugar, pero quizás el más importante, es que resguarda la dignidad, la integridad física y moral de los condenados. Los dejo con la frase de la semana: la responsabilidad es el precio de la libertad. Que sigan pasando un excelente fin de semana.